Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este programa de entrevistas y de opiniones. Vamos a conversar una vez más sobre el tema de la justicia en Guatemala, un tema que cobra mucha actualidad en estos momentos debido a, entre otros aspectos, a que la Corte Suprema de Justicia, electa recientemente por el Congreso, está todavía sin elegir hasta este día presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución instando a los magistrados a que elijan presidente, les dio un plazo de 5 días para que nombren al presidente, porque ya llevan unas 20, más o menos unas 20 sesiones de pleno y no logran ponerse de acuerdo. Hay un voto que hace la diferencia en la votación, algo que nos parece en lo personal pues un poco absurdo, porque una decisión se puede tomar por mayoría, por lo general, y no sé, ese tipo de mayoría establecida en la elección del presidente de la Corte como que no es, digamos, muy lógica, no le veo yo mucho sentido, pero el asunto es que así es. Y la diferencia de un voto, 5 y 4, ha hecho que continúe interinamente el vocal primero de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Lucero. Él es el que está fungiendo como presidente de la Corte. Y extraña también un poco la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que mantuvo cerrada la boca durante los 9 años en que estuvo, en que mantuvieron pues en su cargo los magistrados de la anterior Corte de Suprema de Justicia, y que pues recordemos que la Constitución de la República establece 5 años para estos cargos, y los magistrados de la anterior Corte estuvieron en el cargo durante 9 años, casi por 2 periodos. Y la CC pues no dijo nada, ¿verdad? Estuvo silenciada, ¿verdad? Con esto pues se demuestra una vez más que la discrecionalidad es la que impera en nuestro sistema. Y hoy precisamente vamos a continuar hablando del tema de la justicia con nuestro invitado, que es el licenciado Freddy Sánchez. Él es docente universitario y lo invitamos para conversar un poco sobre este tema de la justicia. Bienvenido. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Quizá para entrar un poco en materia, en general, como que se siente un poco disminuida la calidad del sistema de justicia en Guatemala. ¿Cuáles son las razones fundamentales que llevan un poco a considerar que el sistema de justicia le está fallando a la sociedad guatemalteca, y el sistema de justicia debería ser un sistema tal como lo demanda la Constitución de la República y como es casi en todos los países normales, digamos, democráticos, que es un sistema que la justicia pues es imparcial, es independiente, y por lo tanto los jueces deben de reunir ciertas calidades de honorabilidad, decencia, ética, y se percibe a nivel social que esto no es así, pues que hay mucha desconfianza y cierta falta de credibilidad en el sistema de justicia. ¿Cuáles son las razones para que esto para que se tenga esa opinión? ¿En qué considera usted que está fallando el sistema? Sí, muchas gracias, Byron, por invitarme a tu programa. Efectivamente, considero que al abordar un tipo de temas de esta naturaleza tenemos que atender necesariamente a la historia del derecho constitucional en un sistema que nace aproximadamente casi 200 años, en donde aquellas provincias de Centroamérica decidieron jugar un papel importante relacionado especialmente a colocar en la cúspide del sistema a los 3 organismos del Estado. En aquel momento, la elección era en la Constitución de 1824, que era la Constitución Federal de las provincias de Centroamérica,
La elección de la Corte Suprema de Justicia era una elección ciudadana, era una elección a través del pueblo de Guatemala, en donde existían y habían personajes de reconocida honorabilidad, notables le podríamos denominar hoy en día. No obstante a ello, pues el sistema de justicia pues, fue privilegiando algunos intereses para su elección, es decir, desde el momento de aquella fundación de la independencia y las bases constitucionales de 1823, la forma de elección cambió en la dinámica y entonces se dejó en manos del Congreso de la República la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Importante es decirlo que en aquel momento lo que se pretendía era otorgarle a los magistrados y a los jueces, es decir, a una élite de técnicos especializados quienes decidirían en su calidad de personajes, de profesionales con conocimientos muy directos relacionados a poder juzgar a la población guatemalteca. Derivado de ello, pues llegamos a la Constitución de 1985, en donde nacen dos organismos también que van a tener mucha prevalencia en sus decisiones políticas y jurídicas, como lo es la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos. A partir de ese mecanismo de una elección de un poder que se alza sobre los demás, dígase la Corte de Constitucionalidad, vamos a observar también que otros entes también van a elegir a través de esa misma directriz diferentes formas de establecer un tribunal constitucional. Ya se había establecido en el año de 1978 en España, en el año de 1979 en el Perú, y este constitucionalismo que realmente coloca a nuestro país en la segunda constitución de más larga, vida, porque la constitución que tuvo, pues, una vida un poquito más amplia fue la constitución de 1879, en la época de José Rufino Barrios, y que dura hasta la Revolución de Octubre de 1944, cuando se da la transición del mecanismo de la Revolución de Octubre, y esto pues obviamente nos da hoy una connotación de casi 39 años de vida constitucional. No obstante a ello, pues hemos observado que hoy, después de aquel denominado Serranazo de 1993, existieron reformas a la Constitución. Y estas reformas a la Constitución traen como consecuencia una nueva elección, previa a que el Congreso de la República elija a sus representantes. Por ahí recuerdo yo las palabras de un dilecto maestro de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que él decía que era mejor la elección por parte del Congreso de la República y no esta, digamos por así decirlo, esta forma nueva de elegir a través de las comisiones de postulación. Sí. Las comisiones de postulación lo que trajeron o dieron vida es a que eminentes juristas del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, rectores de las universidades del país, decanos de las universidades del país, y se colocaran para poder elegir a través del mérito, a través especialmente de la meritocracia, a efecto de poderle dar a la población a sus mejores hombres de leyes. Bueno, pudo haber sido esa la intención, ¿verdad? Sí, inicialmente esa era la intención.
Lamentablemente, en las últimas 2 elecciones hemos tenido una elección que no responde necesariamente a los mejores intereses que deben de rendirse a través de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones. Esto ha traído como consecuencia ese desajuste en de las últimas 2 elecciones. Dígase, por ejemplo, lo que citabas, que pues, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República se quedaron callados cuando debieron de haber elegido de manera inmediata al Poder Judicial, allá por el año del 2020, ¿verdad? Es decir, en pandemia. No obstante, nace una resolución tardía que obliga al Congreso de la República de manera inmediata a elegir a un Poder Judicial para un año, lo cual pues finalizó en contrastes, en desavenencias entre el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia y los 12 magistrados, ¿verdad? Quienes de una u otra manera pues intentaron pues alzar el vuelo en un año, lo cual no pudieron, y al contrario, vimos esas desavenencias entre un poder judicial que ya estaba instalado. Hoy, a través de este casi mes de la elección de la Corte Suprema de Justicia, observamos que pues vuelven esa dinámica, no ponerse de acuerdo en elegir al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, y al final hemos observado que Guatemala ha entrado en una crisis de su sistema judicial por la forma en la que es electo. Me queda a mí la duda en donde los propios diputados del Congreso de la República manifiestan que se pusieron de acuerdo con 160, 159 votos para elegir al organismo judicial, y en donde ellos indican de que la elección fue democrática, cuando pues sabemos muy bien que esa elección, por ejemplo, en Corte Suprema de Justicias anteriores se elegía con 81 votos, con 83 votos, y efectivamente existían, digamos, contrapesos en el propio organismo legislativo para poder elegir a la Corte Suprema de Justicia. Hoy, ponerse todos de acuerdo en elegir un poder simplemente es un sistema desgastante, en donde el propio Congreso emite opiniones dentro del mismo hemiciclo, diciendo, bueno, mire, a mí me falló el sistema de conteo y no refleja mi posición, entonces yo quiero manifestarle que al magistrado tal, yo le doy también mi voto. Es decir, quedarse bajo esa mecánica última, varios congresistas, que efectivamente así lo observamos, pues le da a uno un síntoma no de democracia, sino de conveniencia para poder elegir a sus propios magistrados, ¿verdad? Lo cual hoy, por ejemplo, en México, hay un grave problema en donde la población va a tener que elegir a su propio poder judicial, es decir, de una forma democrática, entre comillas, ¿verdad? Tendríamos que verificar cómo le va a este sistema que nosotros lo utilizamos hace 200 años en aquella Constitución Federal y nuestra propia Constitución del Estado de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el sistema judicial? A mi juicio, para poder concluir con la primera de las preguntas, considero que hay un desajuste en el propio Congreso de la República y las comisiones de postulación, quienes de una u otra forma han ido eligiendo a un poder judicial a conveniencia, no necesariamente buscando los mejores perfiles, ¿verdad? Sino que buscando la conveniencia de quienes especialmente puedan responder a las acciones o a las solicitudes que se puedan realizar previamente a tomar las decisiones más álgidas del poder, ¿verdad? Bueno, en México esa discusión que se ha dado
por la reforma al sistema de justicia que va a darle a la población, a los ciudadanos el próximo año, la opción de elegir al Poder Judicial. Esa lucha ha dejado al descubierto dos cosas. Uno es el nepotismo de los funcionarios del Poder Judicial, y lo han demostrado porque, es más, hace pocos días, todavía por sectores que han impugnado la reforma con la nueva presidencia de Claudia Sheinbaum, ella ha expuesto en sus conferencias de prensa matutinas todos los familiares que tienen los magistrados y los jueces en el Poder Judicial. Y en segundo lugar, otro tipo de privilegios, de que los magistrados y jueces, muchos de ellos demostró, esto lo hizo el presidente anterior, López Obrador, expuso también que los jueces y magistrados, muchos de ellos, pues se volvieron millonarios, ¿verdad? Eran dueños inexplicablemente de una fortuna, de mansiones, de vehículos y otra serie de beneficios materiales. Entonces, como para cuestionar en general que hay una descomposición, pues, ¿verdad?, del Poder Judicial. En Guatemala, esta descomposición no se ha demostrado, ¿verdad? Por supuesto, no ha salido a luz. Podría ser que haya evidencias de ese tipo de corrupción, ¿verdad? Porque sí hay mucho desprestigio del sistema judicial en Guatemala, de jueces, de magistrados, por el tipo de resolución que tienen. No existe una vigilancia externa. ¿Quién vigila? ¿Quién evalúa? ¿Quién audita al Poder Judicial? ¿Quién puede decir, no hay un órgano extra Poder Judicial o a lo interno del Poder Judicial que diga, este juez o este magistrado ha cometido delito de prevaricato y por lo tanto que el Ministerio Público proceda pues a hacerle un juicio? No sé, pero existe pues esa percepción de que el sistema de justicia anda muy mal en ese sentido, ¿verdad? Y por eso yo al principio te preguntaba sobre esa calidad, ¿verdad? Porque los jueces y los magistrados deberían de ser gente intachable, gente muy honorable, porque van a impartir justicia, pues. Y la justicia es un valor, probablemente uno de los valores más preciados de la sociedad y del Estado, por supuesto. Bueno, en el sistema de justicia, te puedo yo decir, hay jueces que tienen especialmente esas virtudes, ¿verdad? Es decir, cuentan con honorabilidad, cuentan con honradez, no tienen descrédito. No obstante, también hay profesionales, hay jueces que han desacreditado el sistema. Yo te puedo mencionar, digamos, algunos aspectos interesantes. Es que dentro de sus resoluciones tienen un sistema de interpretación constitucional totalmente diverso, lo que hace que pues cada uno de ellos emita una resolución en la cual, al no estar de acuerdo, pues obviamente es objeto de impugnación, ¿verdad? Es decir, ¿quién controla el Poder Judicial? Y lo mejor sería, ¿quién controla las decisiones más trascendentes de la Corte de Constitucionalidad? ¿Quién controla ese poder? Porque lo que dice la Corte de Constitucionalidad es la última instancia. Y en consecuencia, ellos son los que al final de cuentas tienen las decisiones más álgidas del país, ¿verdad? Si bien lo es el presidente, por ejemplo, de la República, o el Congreso de la República, tienen decisiones importantes, también lo es que todo se somete en muchas ocasiones o en la gran cantidad de ocasiones
a lo que el sistema de la Corte de Constitucionalidad pueda dirimir, ¿verdad? Por ejemplo, observamos una iniciativa de ley y desde ese momento se plantea un amparo y la Corte de Constitucionalidad lo conoce. O sea, no se espera necesariamente a que el sistema en sí, a través de los poderes que cada uno de ellos haya asumido, pueda interpretarse o pueda tenerse una ley vigente y plantearse una inconstitucionalidad para el efecto. Y si hablamos del nepotismo, pues no solo podríamos atribuirlo al sistema de justicia, como lo está haciendo la mandataria política, es decir, la presidenta de México. Si hablamos de nepotismo, tendríamos que ir a verificar cómo está el Congreso de la República, cómo está la Presidencia de la República. Hemos observado que hoy en día hasta los propios ministerios pues tienen a sus novias, podríamos denominarlo así, ¿verdad? A las personas que han tenido más de algún contacto o alguna relación y pues son instaladas de manera inmediata en los ministerios que hoy en día pues se conocen, ¿verdad? Ya no digamos los alcaldes. Por supuesto. Entonces el sistema de funcionarios y empleados públicos considero que ha sido demasiado desgastado a través de ese tipo de, digamos, de gestaciones, de formas en las cuales se concibe al poder. El propio colegio de abogados, ¿verdad? Ha sido también una forma de implantar ese tipo de nepotismo, ¿verdad? Entonces, el problema realmente de la justicia es que hoy en día se tienen muchas interpretaciones. Yo te podría citar el constitucionalismo estadounidense, tiene una interpretación originalista y una interpretación de un constitucionalismo vigente. Cuando hablamos de una interpretación originalista, los jueces van a los orígenes de la Constitución. ¿Qué es lo que quiso decir o qué es lo que quisieron decir los padres del constitucionalismo norteamericano? Y cuando hablamos del constitucionalismo viviente es, bueno, entonces vayámonos a las facetas nuevas. ¿Qué es lo que dice el derecho? ¿Qué es lo que dice la interpretación nueva del constitucionalismo? Y con eso fallemos. Entonces, bajo ese prisma de ideas, creo que no se ha logrado establecer en nuestro país básicamente una interpretación que responda necesariamente a los designios que la ciudadanía quiere, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, te puedo decir, aquel poder originario de las élites en donde podíamos nombrar o podíamos destacar que los mejores tendrían que ser los que vayan al poder judicial, hoy la población, la Corte de Constitucionalidad emite una resolución y de manera inmediata todo el pueblo se convierte en constitucionalistas y verifican si efectivamente la Corte de Constitucionalidad tenía o no tenía la razón. Hoy podríamos decir que la propia Corte ha estado en vilo referente a sus resoluciones, ¿verdad? Cuántas resoluciones se han emitido, cuántas tienen sesgos políticos y cuántas efectivamente tienen un sesgo legal, ¿verdad? Entonces, bajo ese prisma podemos juzgar hoy a los diferentes jueces o a los diferentes técnicos que están allí para poder desarrollar la democracia en el país, pese a que no sean electos de manera directa, como si es el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hoy en día, los ciudadanos, es que se establezca un poder judicial, tal vez no en las mismas circunstancias que se ha establecido en México, porque ha sido objeto de debates, ¿verdad? Es decir, que sea la ciudadanía quien lo elija. Pero creo yo que en los próximos 5 años, el Congreso de la República tiene que evaluar la ley de comisiones de postulación y dirimir objetiva e imparcialmente esa legislación a efecto de que la próxima elección pueda traer como consecuencia esa elección que nosotros requerimos, es decir, que sean honorables, que sean intachables, que realmente respondan las resoluciones a lo que el ciudadano quiere observar, es decir, a esa objetividad, a esa independencia. Sí, algunos dicen que habría que sacar de las comisiones de postulación a todas las universidades.
porque ahí el desbalance es ahora lo que ocasiona problemas, porque se han creado a raíz de la ley esta muchas universidades privadas, algunas solo con facultades de derecho, para llevar representantes a las comisiones de postulación. Y por supuesto, este ha sido una maniobra, pues, para que las comisiones de postulación elijan a determinados pues, candidatos, ¿verdad? Estamos conversando con el licenciado Freddy Sánchez, docente universitario, y estamos hablando sobre la situación del sistema de justicia en Guatemala. Vamos a un receso y regresamos en un momento. Seguimos nuestra conversación con el licenciado Freddy Sánchez Gaitán, docente universitario, abogado y notario. Y pues estábamos conversando sobre esta crisis del sistema de justicia, una crisis continuada que tiene pues varios, digamos, en esa cadena varios elementos débiles, como por ejemplo las comisiones de postulación, que han sido cooptadas por organismos que a su vez están cooptados. Uno observa que hay mucho desgaste del sistema de justicia, y por eso hay mucha inquietud en torno a los cambios que se han realizado en México. Yo escuchaba hace poco a un experto argentino que él decía representar, bueno, y en efecto creo que fue una posición que incluso fue compartida por algunos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo de expertos como de 100 y pico de abogados y notarios de América Latina, que expresaban su desacuerdo con la reforma judicial en México y decían que esa reforma atentaba contra la independencia y la integridad del poder judicial. Pero uno se pregunta de qué independencia judicial estamos hablando. Como en el caso de Guatemala, por ejemplo, uno quisiera ver el sistema de justicia como un sistema independiente, pero cuando uno ve estas crisis de elección en la Corte Suprema de Justicia, esto no es una casualidad. Es decir, ¿por qué es que hacen más de 20 plenos y no se ponen de acuerdo en un consenso, en una votación? Comúnmente en la calle se dice, o en correos políticos, que hay ahí tres grupos que son los que han elegido a esos magistrados, ¿verdad? Y que son esos grupos los que no se ponen de acuerdo porque, vos lo decías hace un momento, por la conveniencia de sus intereses. Entonces, bueno, uno se refiere al sistema de justicia como un poder independiente, pero uno ve que no es independiente. En México ha causado una crisis profunda política este cambio, ¿verdad? Pero incluso hasta se habló de un golpe de Estado, cosa que en México, pues, esto de hablar de un golpe de Estado es algo sacrílego, casi, ¿verdad? Pero se habló, ¿verdad? Pero la presidenta actual, que sustituyó a López Obrador, pues ella nunca dio su brazo a torcer, y más bien se puso a denunciar que tras el Poder Judicial hay otros intereses que son los que realmente están oponiéndose a que se democratice. Porque yo digo que el Poder Judicial hay que democratizarlo, ¿verdad? Porque actualmente lo que se observa es que lo que hay es el poder de ciertos grupos, ¿verdad? De grupos minoritarios, ¿verdad? De intereses minoritarios que son los que están determinando el carácter del poder judicial del país, ¿verdad? ¿Cómo entender esta situación? Bueno,
Voy a citar a un profesor, un doctor, Roberto Gargarella, argentino, y él tiene toda la razón. Creo que en los países como Argentina también se elige el Poder Judicial por parte del Congreso. Lo mismo que sucede acá. Si observamos, él decía en una entrevista, es que lo que sucede es que una vez electo el Poder Judicial, al día siguiente, los magistrados agarran el teléfono y le dicen al congresista, mire, estoy para servirle. ¿Para servirle a quién? ¿A la población o especialmente a un grupo de congresistas que fueron los que terminaron haciendo la elección en el Congreso de la República? Lamentablemente eso es lo que sucede en nuestros países a nivel de América Latina, es decir, que el Poder Judicial está dependiendo de un Congreso, de un Poder Legislativo, que es el que al final de cuentas elige. Si nosotros observamos, varios de los magistrados posiblemente electos, muchos visitaron el Congreso de la República a efecto de poder ser electos, y varios de ellos considero yo que fueron electos, es decir, que el poder político, independientemente de lo que hablamos de ese sistema de pesos y contrapesos, hablamos, por ejemplo, de la independencia judicial, hablamos, por ejemplo, de la objetividad que deben de tener los tribunales, pero lo que no hablamos es que a qué acuerdos se arribaron para poder llegar a ser magistrado de Corte Suprema o Corte de Apelaciones. Entonces, creo yo que lejos de que la población o la ciudadanía esté complacida con la elección, creo que los complacidos fueron otros, ¿verdad? Es decir, fue el Congreso de la República, pudo haber sido el organismo ejecutivo, varios partidos que eligieron y estuvieron de acuerdo en la nómina que se estableció. Yo creo que no fue una elección democrática, no fue una elección que responda necesariamente a la ciudadanía, que responda necesariamente a la población en general, quienes pues van a estar en la picota, es decir, van a estar, sus resoluciones van a estar plasmadas en una sentencia de un ciudadano que cometió un hecho delictivo. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el Congreso de la República cuando hayan antejuicios que se promuevan? Eso, digamos, hasta cierto punto, eso es lo que actualmente la ciudadanía va a estar pendiente durante los 5 años. Es decir, si efectivamente se va a quitar el antejuicio a un congresista, a alguien del poder del organismo legislativo, si efectivamente se le van a procesar o porque estuvieron de acuerdo en los 160 votos, pues no va a suceder eso, sino que va a suceder todo lo contrario, es decir, los antejuicios van a ser archivados, los antejuicios se van a tener obviamente los 5 años en la Corte Suprema de Justicia mientras pasa el periodo y viene uno nuevo. Entonces, son circunstancias que hoy en día la población debe estar atenta de lo que va a suceder, porque uno de los problemas que se suscitan es esto, lo que hablábamos, ¿verdad? Es decir, si se dio la reforma constitucional en México, ya estaba hablando el presidente de Colombia, Petro, en relación a una posible elección de esa naturaleza, es decir, si consideramos una barbarie hoy en día, después de 200 años de constitucionalismo, en aquella constitución de 1825, en donde el Estado eligió a sus magistrados honorables, a las personas notables de la época, porque sí habían personajes notables de la época, y hoy en día reclamamos una elección de esa forma, entonces decimos nosotros, bueno, no es democrático elegir o poner al pueblo, al ciudadano guatemalteco, a que a través de un mecanismo de elección popular se pueda elegir al próximo Poder Judicial. Yo creo que este experimento no constitucional que está haciendo México, pues lo que esperamos es ver cómo resulta de esa forma, y en el caso nuestro, por ejemplo, el poder económico, el poder político, no van a permitir una elección de esa naturaleza. Primero porque no ha cambiado el poder durante los últimos 200 años.
¿Qué quiere decir esto? Hemos abonado, por ejemplo, derechos. El derecho a la vida, el derecho a la emisión del pensamiento, el derecho al trabajo, el derecho a la religión, el derecho a, por ejemplo, a la libertad, el derecho a, por ejemplo, a manifestarse. Pero la estructura del poder no ha cambiado, es decir, siempre sigue siendo la misma. Un poder judicial, un poder ejecutivo, electo por el pueblo. Y el malestar que tenemos hoy como democracia es que, ¿qué es lo que ha sucedido? Que elegimos a un presidente que nos pone una pancarta de agenda de propuestas y ya cuando está electo dice, bueno, entonces vamos a esperar a que el periodo venza y vamos a estar acá los 4 años sentados sin que nada cambie. Entonces yo creo que hay un malestar a través de la denominada representación que estas personas que han ostentado el poder han llegado y dejan por un lado todas las propuestas que se efectuaron durante sus discursos o proyecciones como candidatos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ese malestar de la representación ya no basta representarnos a todos. Fíjate que cuando en la independencia, cuando se dieron y se establecía en aquella época el poder ciudadano, es decir, nosotros veníamos de una monarquía absoluta, que en las Cortes de Cádiz del año de 1812 pasó a ser una monarquía representativa, una monarquía constitucional. Y en la independencia de 1821 nosotros pues elegimos que queríamos ser independientes de la corona española y esas élites del poder, es decir, que después se convirtieron en 2 partidos políticos, conservadores y liberales, y quienes a través de los mecanismos de las élites, dígase los españoles, los criollos, los mestizos y algunos ladinos, decidieron un sistema presidencialista. Y ese sistema presidencialista lo agotaron a efecto de no otorgarle tantos poderes, por lo que había sucedido. Obviamente nosotros veníamos de una monarquía absoluta. Y esa monarquía absoluta, pues nosotros como americanos ya no queríamos nosotros que un rey se impusiera, pero sí se impusieron dictadores, sí se impusieron caudillos, y tenemos el reflejo de Estrada Cabrera, de 22 años en el poder. Tenemos la perpetuidad con la cual se instaló Rafael Carrera en el año de 1850 aproximadamente, en donde a través de una ley constitutiva se perpetúa en el poder. Un Ubico que fue 13 años estuvo en el poder. Entonces, y después ya vienen necesariamente aquellos golpes de Estado que se generaron derivado de la intervención estadounidense y otros aspectos ahí, ¿verdad? Que se dieron necesariamente con el inicio de la guerrilla y también del tema socialista, comunista y demás, que obviamente fueron aspectos en donde Mejía Víctor se vio presionado por Estados Unidos para poder emitir el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y dictaminar una nueva constitución y permitir a los casi, hablemos desde la época de Cerezo, con 5 años de gobierno, de Serrano, que iba a cruzar 5 años de gobierno, por las reformas constitucionales no se lo permite, las reformas constitucionales y el denominado serranazo no se lo permitieron, instaron a las reformas constitucionales y se estableció el poder en 4 años, y esa representación de los gobiernos civiles, que a partir de Cerezo, pues hubieron intentos todavía de golpes de Estado por parte de algunas facciones del ejército. Entonces, esa representación que se ha determinado a través de la política demagógica, por supuesto, y lo único que no ha permitido realmente un desenvolvimiento de la democracia, porque lo que hemos tenido es decirle a la población, mire, la democracia se ve a través del voto, pero eso no es cierto. El hecho que una persona concurra a votar a través de una figura que se establece necesariamente en las papeletas y permitirle nosotros como ciudadanos decir, bueno, esa es una democracia, eso es mentira.
La democracia debe ser participativa, en donde los ciudadanos de una república comparezcan a las decisiones más álgidas. Entonces, ¿qué es lo que se ha dado en esa estructura de poder? No se le ha permitido al ciudadano participar activamente. Se han establecido consultas populares, como el tema de Belice, consultas populares, por ejemplo, el tema de las reformas que se han intentado, casi 8 reformas constitucionales que no han cabido y que la única que tuvo necesariamente la fuerza para dinamizar el poder y establecer lo que hoy denominamos como comisiones de postulación, y también tener la verdadera idea relacionada especialmente a la creación de universidades privadas. Estas universidades privadas que se fueron creando y que hoy pues tenemos una universidad, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la única universidad que nosotros le podríamos denominar del pueblo, y que también yo, como docente de la universidad, en algunas ocasiones critico las decisiones que se dan a nivel interno, pero se han creado alrededor 11 universidades que hoy están sentados para poder elegir a magistrados de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. Entonces, que a través de esa representación, en muchas ocasiones llevan a candidatos. Entonces, yo pienso que si queremos mantener el sistema de las leyes, la ley de comisiones de postulación, tenemos que hacer una reforma profunda a esta ley, a efecto de no tocar las bases de la estructura del Estado, porque esas han sido intocables por parte del poder económico y político a raíz de casi 200 años. Es decir, nada ha cambiado en el poder, nada ha cambiado. Tenemos una forma de elegir presidente, tenemos una forma de elegir diputados y los diputados tienen una forma de elegir el poder judicial. Nada ha cambiado. Entonces, no nos vamos a meter a reformas constitucionales porque todo mundo va a alzar la voz, y especialmente los poderes económicos. Y la ley de comisiones de postulación ¿viene de la Constitución o es independiente de la Constitución? Ese dato no me queda muy claro porque si se suprimieran las comisiones de postulación, ¿sería suficiente con suprimir la ley de comisiones de postulación? No. Es un tema de reforma constitucional. Es de reforma constitucional. Es de reforma constitucional porque recordemos que en el 93, en el año 1993, 6 meses después del Serranazo, se dio la posibilidad de hacerle cambios a la Constitución. Y esos cambios a la Constitución determinaron las comisiones de postulación, las cuales están insertas en la Constitución. Ahí se determina ese mecanismo. Exacto. Entonces, necesariamente, si nosotros no queremos tocar la Constitución, pero sí queremos tocar la ley de comisiones de postulación, que es una legislación emitida por el Congreso de la República, que tiene rango constitucional, y que esto en determinado momento tiene que cambiar, entonces tenemos que hacer reformas profundas a la ley de comisiones de postulación. Ahí estaría el caso. Exacto. Reformar la ley. La ley de comisiones de postulación si no queremos tocar la Constitución. Sí, porque tocar la Constitución es casi utópico. Sí, es utópico. Pedirle algo imposible a los sectores políticos y económicos. Exactamente. Lo cual sería ideal, pero dándole oportunidad a la población también de que se manifieste, ¿verdad? Es decir, que se manifieste como una voz ciudadana, no a través de manifestaciones que pues hemos visto, que también de una u otra forma han sido protestas. Sí, lo que pasa es que... Y que muchas de ellas han sido reprimidas, ¿verdad? Por el poder. Es que lo que se observa es que los actores intermediarios, digamos, con el Estado, pensando en la reforma a una ley de comisiones de postulación, pues están casi en la misma situación. Digamos, uno ve el sindicalismo cooptado, uno ve a las universidades, cómo encontrar actores que puedan integrar comisiones de postulación que garanticen una elección transparente, independiente, libre, imparcial, que tenga como base nada más los méritos de los candidatos, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo en una situación en la que uno ve que no hay interlocutores? ¿Qué interlocutores?
Ese es el problema que se dio hace 30 años con las comisiones de postulación, ¿no? Más o menos 25 años, que era lo que pensábamos era que la elección de pares por parte de las decanaturas del país, de los decanos, que en aquel momento eran 4 universidades. Claro. Hablemos de la Universidad de San Carlos, la Landívar, la Francisco Marroquín y la Universidad Mariano Gálvez. Eran solo 4 universidades las que estaban vigentes en el momento en que se aperturó el tema de las comisiones de postulación. De allá para acá ya nació la Panamericana, la Galileo, que no tiene una representación directa, es decir, no tiene decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ya nació la Mesoamericana, ya nació la Da Vinci. Entonces, todas estas universidades, quiera que no, ocupan un espacio. Y estratégicamente, como tú lo dices, se ha ido generando este ambiente de necesidad de crear universidades privadas, obviamente para privilegiar intereses. Incluso ahora el rector de la San Carlos, Walter Mazariegos, también ya creo que tiene autorizada una nueva universidad privada. Al parecer eso es lo que se dice, ¿verdad? Y otro de los aspectos también interesantes es el Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? Es decir, que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, sus representantes, no sean electos, no se les permita su elección, porque se sientan en las comisiones como comisionados y también ellos participan para ser electos magistrados tanto de Corte Suprema como magistrados de Corte de Apelaciones. Entonces, esos mecanismos, a mi juicio, deberían de establecerse. Y otro aspecto importante de las comisiones es que la elección no sea, por ejemplo, en los meses de agosto y septiembre, previamente a elegir y que el Poder Judicial tome posesión. Porque ya vimos el mecanismo de la Corte de Constitucionalidad que no conoció los amparos, teniendo la oportunidad de haberlos conocido y teniendo la oportunidad de decirle a las comisiones de postulación, miren, practiquen por lo menos esa elección del expediente 711 al 1257, practíquenlo y háganlo democráticamente. Había el tiempo suficiente, por lo menos para que se les diera a los propios comisionados y eligieran nuevamente a esas comisiones de postulación. Pero la Corte de Constitucionalidad dijo no. Y es que la Corte de Constitucionalidad también se ha politizado y ya emite resoluciones antojadizas, discrecionales, no con la imparcialidad y la objetividad como que la deberían hacer. Interpretan la Constitución a su propio gusto, ¿verdad? Sí, yo creo que las Cortes de Constitucionalidad, que son varias y de diferente, digamos, establecidas a nivel de toda América Latina, y que fue un mecanismo que se creó en España y que fue un mecanismo también que se establece en el Perú y en Colombia, Cortes de Constitucionalidad independientes, autónomas, y que realmente no tengan nada que ver con el Poder Judicial, porque en algunas cortes a nivel de América Latina, por ejemplo en España, en El Salvador. En El Salvador es una cámara, la Corte. En Costa Rica es una sala. Es una sala. Entonces también en El Salvador es una sala. De una u otra manera el poder vinculado a la política necesariamente va a ir buscando las formas de poder continuar obviamente, dentro de un puesto. Veamos, por ejemplo, a los propios magistrados de Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos integraron nuevamente la Corte? A raíz más o menos son 3. ¿Y cuántos magistrados de salas de apelaciones han sido reelectos? Lo cual no se permitió en este momento, porque tengo entendido que varios de los magistrados que ya tenían casi 20 años en el Poder Judicial querían una elección más para llegar a los 25. Entonces, ya se convierte en un mecanismo necesariamente de intereses que privilegian la elección y que permiten a los propios magistrados seguir siendo reelectos. Yo no estoy en contra de la reelección, y en el caso de Guatemala se permite por un periodo casi mayor a los 12 años. Pero yo creo que la reelección tiene que tener mecanismos
Bueno, la elección de un presidente tiene que tener mecanismos también de cumplimiento. Es decir, hoy en día elegimos a un presidente y tenemos que esperar 4 años para poderlo cambiar. No tenemos un referendo revocatorio que permita a la población, tal vez no política, pero la población, verificar si efectivamente aquellas promesas que se efectuaron, aquella agenda política que nos vendieron, se está cumpliendo o no. Bueno, yo creo que el revocatorio debía ser para todos los funcionarios, sobre todo los alcaldes, ¿verdad? Que deja mucho que desear pues, en su función, empezando por el alcalde de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que pues no cumplen con resolver los problemas, porque un funcionario público se le instala para que resuelva los problemas. Pero a mi modo de ver, si no resuelven los problemas, debería estar el revocatorio, ¿verdad? Que la población decida eso. Pero en fin, son de los bemoles que tiene el sistema político, el sistema jurídico de nuestro país, y esperamos pues que las soluciones se puedan encontrar, porque hoy por hoy pues tenemos un sistema de justicia muy débil, muy descompuesto, muy desacreditado, y es necesario que el poder de justicia responda realmente a los principios, a los cánones tradicionales pues, de la justicia. Estamos ya casi al final del programa, licenciado Freddy. ¿Qué más nos puede decir por último en 30 segundos o 1 minuto para finalizar? Bueno, pues agradecido realmente con la entrevista a tu persona, Byron, a este foro, a esta participación que se da, en donde uno puede emitir opiniones realmente académicas y profesionales que puedan ahondar necesariamente en un beneficio para la población, en un pensamiento que la población pueda tener, que pueda guardar, que pueda expresar. Tenemos corte para 5 años, tenemos un presidente para casi 3 años, que ya se le está terminando este periodo presidencial, y de igual forma el Congreso de la República. Creo que son entes que fueron electos para poder resolver los problemas más álgidos de la población, y pienso que desde esa política que está allí y que pues obviamente responda necesariamente a los intereses más álgidos, a los problemas más fuertes de la población, debe de crearse los mecanismos alternos para que la población sea beneficiada en todos los aspectos necesarios. Hablemos político, económico, social, porque la Constitución no solo es política, también es económica. Entonces, bajo el prisma económico también debe responder a los temas más importantes que la población ha generado. Así que yo agradezco esta entrevista, especialmente a tu persona, a tu programa, y espero que sea una vitrina necesariamente para que muchos actores políticos, muchos actores académicos puedan venir y dilucidar algunos temas importantes que aquejan a la población guatemalteca. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Freddy Sánchez Gaitán. Así es. Por su participación. Gracias a ustedes también por su tiempo, por habernos visto o escuchado, y nos estamos viendo por acá la próxima semana. Hasta pronto.